Hoy vamos a hablar algo de la teoría del discurso de Émile C. Ballmayor. El discurso como tal es una enunciación, algo que se dice, ese algo que se dice, que se enuncia, pasa al mundo discursivo para ser interpretado, analizado, discutido. Esta enunciación se da en el tiempo presente y a partir de este tiempo presente se puede hablar de otros tiempos o hacer uso de otros tiempos como el pasado y el futuro. Esta enunciación tiene un punto de referencia, un contexto, una carga ideológica del sujeto, de los saberes, de las representaciones mentales del sujeto. El enunciado ya es un discurso. Una letra puede ser un discurso, una frase, un texto, un discurso, textos explorativos, todo aquello que tenga significado. Hay diferentes tipos de discursos: el literario, el periodístico, el científico, los familiares, religiosos, etc. Los discursos o los enunciados se los pueden identificar, hacen uso de diferentes tipos de elementos como los deícticos, los subjetivemas y las modalidades. Entre los deícticos tenemos aquellos que nos muestran o nos indican a las personas, los lugares y el tiempo. Entonces aquí tenemos pues estos deícticos en cuanto a las personas, el uso del yo, del tú y sus derivados: yo, me, mí, contigo, tú, te, ti, contigo. Tenemos en plural nosotros, vosotros, ustedes. Y también tenemos los deícticos del lugar, que es el espacio: aquí, allí, allá, ahí, acá, cerca, lejos, delante, detrás, a la derecha. Y también tenemos los deícticos de tiempo, o que nos indican el tiempo: ahora, ayer, mañana, hoy, el lunes. Todos estos deícticos que se encuentran aquí los podemos hallar o encontrar en una novela, en un cuento, en una obra literaria o en los diferentes tipos de discursos, y así podemos identificar quién es el enunciador. Subjetivemas. El discurso también tiene subjetivemas, una carga de subjetivemas. Los subjetivemas evalúan, dan valor, evalúan. Por lo tanto, tenemos que también aprender a reconocer estas formas de valoración. Son positivos, afectivos, o pueden ser también negativos o peyorativos. Hay dos tipos de discursos: un discurso objetivo que borra toda huella del enunciador, un discurso subjetivo del que vamos a hablar y que pues identifica claramente al enunciador. Por un lado, asume este enunciador su opinión, ejemplo: me parece horrible. Por otro lado, este enunciador es fuente, se convierte en fuente evaluativa, y como ejemplo tenemos acá lo que dice: es horrible. Ya está afirmando. Entonces, al afirmar, se convierte este enunciador en una fuente evaluativa. En los diferentes tipos de discursos se hace uso de subjetivemas. En este caso hace uso de sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos, apelativos, que nos dan una referencia de los subjetivemas que se va utilizando en los discursos. Por ejemplo, tenemos subjetivemas de sustantivos. Pues, aquí tenemos a sustantivos que denotan afectividad y son evaluativos. Por ejemplo, de pueblo podemos decir pueblucho. Ya aquí, al hablar de pueblucho, ya estamos dando un sentido de valoración, evaluación. Igual sucede en los adjetivos afectivos. Por ejemplo, escena terrible, ¿no? Los adjetivos se dividen en dos: evaluativo no axiológico, evaluativo axiológico. Lo no axiológico está relacionado a la evaluación cualitativa y cuantitativa. Casa grande, casa pequeña, puedo decir también, ¿no? Cualitativo y cuantitativo. Y lo axiológico pues nos dan un juicio de valor. La persona da un juicio de valor. Por ejemplo, este caso que tenemos: un hombre ambicioso.
También tenemos el uso de los adverbios de enunciación, y aquí tenemos varios ejemplos. No vendré mañana, posiblemente Juan no lo sepa, quizás pueda curarse pronto, Juan no vino ayer, apenas alcanzó, resultó casi imperfecto. Hablamos de adverbios de tiempo, de duda, o sea, diferentes tipos de adverbios que tienen una carga de subjetividad. También tenemos los verbos que evalúan, ¿no? Dejate de rebuznar. Juan afirmó que Pedro tenía razón. Apelativos, porque también utilizamos apelativos, formas de nombrar a una persona, ¿no? Aquí tenemos de persona, de nombre, sustantivos comunes, títulos y de relación, por ejemplo, de persona, o aquí un ejemplo de sustantivo común. A una persona lo puedo decir gallina, una forma de decir, de mencionar, de dirigirme a una persona, o de persona también que tenemos que dice usted, de nombre puedo decirle José, título mi general, o de relación puedo decirle compañero. Son formas de hacer uso y de dirigirme a una persona. Estos son los subjetivemas que pueden encontrar ustedes en los discursos. En un discurso también podemos identificar lo que son las modalidades. Las modalidades son subjetivemas de comunidad o comunitario, formas lingüísticas de un juicio de valor. Hay formas de decir, de mencionar, de hablar, de pedir. También tenemos que conocer que hay un dictus, que es el contenido o el mundo representado, contenido y mundo, y el modus, que es el lenguaje representante. A través de este lenguaje podemos representar este mundo, es lo que quiere decir. Hay tres modalidades de enunciación. ¿Cuáles son esas tres modalidades? La modalidad de enunciación, la modalidad de enunciado y la modalidad de mensaje. Esos son los tres. La modalidad de enunciación son los siguientes: el de aserción, que son afirmativos o declarativos. También tenemos la modalidad interrogativa. Hacemos preguntas, en un texto existen preguntas, interrogaciones. Es imperativo, existe orden. Es exclamativo, existe signos de admiración, usos de exclamativos en un discurso, podemos identificarlo. Esta es una de las formas de enunciación. También tenemos la modalidad de enunciado, que es implícito y explícito. El implícito pues hace una representación, se confunde con el mundo. Esta representación se confunde con el mundo. Es decir, hay un grado cero de aserción, de afirmación. Hay un grado cero de afirmación. El empleo del presente indicativo. O sea, no se puede reconocer quién dice y se esconde bajo las letras, digamos, los hechos, acontecimientos reales o del mundo. También tenemos la modalidad del enunciado explícito, como decíamos, la presencia y énfasis de la aserción. Aquí sí se puede afirmar y por supuesto se puede identificar al enunciador, al sujeto responsable. Existe uso de verbos, el creer, el suponer, la duda, la posibilidad, etcétera. La modalidad de mensaje son pues la impersonalidad o nominalización. Es borrar el agente, el tiempo, el modo, el aspecto verbal. Y entre los ejemplos tenemos los discursos didácticos o documentales. Y también dentro de la modalidad tenemos el uso de los indicadores de modalidad, que son los adverbios que terminan en mente, ¿no? Indudablemente. Todos estos tipos, elementos, como son los subjetivemas, las modalidades, los deícticos, se los puede encontrar en el enunciado o en un discurso. Polifonía, y esto ya para terminar. La polifonía es la interacción de voces dentro de una secuencia discursiva. En una novela existen varias voces, varios personajes que tienen diferentes tipos de características y formas de hablar, y hasta por ese mismo discurso o por sus voces podemos reconocer el origen, la característica de estos personajes. Por eso decimos acá que las voces son peculiares, ¿no? Son peculiares, y a través de esa peculiaridad se puede hacer el registro, ¿no?, de la identidad de estos personajes. También tenemos la transtextualidad que nos habla Émile Serval Mayor. En este caso, ya para concluir, y mencionamos a Gerard Genette, que dice: todo texto se lo relaciona
con otro texto. Existen diferentes tipos de transtextualidad. Tenemos la intertextualidad, es la relación de copresencia de dos o más textos. Para esto se hace uso de la cita, las comillas o los fragmentos y la alusión, ¿no?, a esos otros textos que se menciona en el texto. El 2, paratextualidad, la relación del texto con su paratexto. Es decir, estamos hablando del uso del título, del índice, del epígrafe, de las ilustraciones, del prólogo, de los capítulos y las notas que son parte de un texto. También tenemos la metatextualidad, es la relación de comentario que une un texto a otro. En este caso estamos hablando de la crítica, pues la crítica utiliza otro texto, pues se basa en ese texto para hacer la crítica, ¿no? Hipertextualidad, relación de un texto con otro anterior derivado por transformación o imitación. La transformación consiste en transponer la acción de un texto a otro texto. La imitación es más compleja e indirecta. Hay que adquirir un dominio al menos parcial de los rasgos que se ha decidido imitar. ¿Entienden? Entonces, a veces utilizamos la hipertextualidad de un texto. Las acciones de un texto los utilizamos para poderlo, obviamente mediante la transformación, utilizarlo en una escena de otra novela. En la imitación tenemos que identificar los rasgos peculiares de una escena o de un personaje para poder también imitar, digamos, con estas características o rasgos. Por eso se hace un poquito más complicado. Esta es la transtextualidad del que también nos habla Émile C. Ballmayor. Bueno, ahora les dejo repasando toda esa teoría para que ustedes lo puedan hacer uso en la práctica cuando hagan su análisis de un texto discursivo.